Ok, bueno, el propósito de este video es mostrarles mi actividad número 4 de la materia de programación básica. Como ya sabrán, mi nombre es Leonardo Giovanni Guzmán Ortiz, soy alumno del grupo B de mecatrónica y, bueno, como ya mencioné, esta es la actividad número 4 de la asignatura de programación básica. ¿De acuerdo? Bueno, como verán, estas son las hojas de actividad, las cuales en su momento debí de haber solucionado. Debemos de responder las siguientes cuestiones, las siguientes preguntas, y debemos de hacer nuestras propias redacciones. ¿De acuerdo? Debemos contestar el inciso B, respondiendo a las siguientes preguntas también. El punto 2, inciso A, perdón, debemos de responder las siguientes preguntas también. Y bueno, así debemos de realizar nuestro trabajo. Debemos de contemplar las siguientes consideraciones, las cuales son que en ningún momento debo de copiar la actividad de alguien más, debo de transcribir información que haya encontrado como tal, ni, bueno, hacer propias redacciones que no son mías, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la nomenclatura de la nomenclatura solicitada para la actividad, con la cual me describe paso a paso cómo es que debo de nombrar mi actividad para cumplir con los requerimientos que me pide el asesor. ¿De acuerdo? Bueno, estas son especificaciones en las cuales me menciona que debo de implementarlo en una plataforma habitual, convertir mi documento en archivo PDF, dar las hojas de trabajo a mi documento y continuar con las respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un estilo de programación el cual nos proporciona una guía de cómo hacer uso de este apartado. Está orientada a innovar la obtención de resultados y, bueno, utiliza los objetos como metáfora de entidades reales. Perdónenme tantito, voy a hacer un pequeño corte. Bueno, disculpen ese corte, ¿de acuerdo? Continuando. ¿Para qué sirve? Es un tipo de programación que se utiliza para crear instancias individuales a objetos estructurando un software en piezas simples. Este tipo de programación busca dejar un poco de lado la lógica esencial de los programas para comenzar a centrarse en los objetos diarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Consiste en crear un código reutilizable, sencillo y bien organizado, el cual permita que un programa pueda examinar un problema existente con identidades independientes que interactúen entre sí. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan? Está basada en cohesión, en programación orientada a objetos. La cohesión son los métodos que sirven a una clase. Tienden a ser muy similares en muchos aspectos. Es decir, que la clase tiene una alta cohesión, la legibilidad del código y su reusabilidad es mayor, manteniendo la complejidad manejable. ¿De acuerdo? La abstracción consiste en aislar un elemento. Este apartado se encargará de hacer distinguir un apartado del resto en específico. El poliformismo es la propiedad por la cual es posible enviar mensajes iguales a distintos objetos o tipos. El único requisito es que debe de cumplir es saber responder el mensaje que se les envía, es decir, saber el uso correcto de una serie de comandos para poder cumplir con su objetivo. El encapsulamiento o un ocultamiento de algún objeto, dicho ocultamiento solo puede ser cambiado mediante las operaciones definidas. ¿Por qué es importante estudiar programación orientada a objetos? Es importante ya que al poder manejar datos y comportamientos de cada objeto de manera independiente, evita mantener datos globales. Como tal, nos permite modelar datos y comportamientos del mundo real. ¿Qué papel jugará en nuestra asignatura? Al poder manejar datos de comportamientos, nos será de utilidad para poder aplicar programación en algún problema que tengamos, tal como hallar soluciones a problemas de la vida diaria y resolverlos con ayuda de
este tipo de programación. ¿Cómo aprendemos a usar programación orientada a objetos? Como tal, comenzar a aprender a usarla de manera correcta. Este tipo de programación es esencial manejar Java, ya que mediante la aplicación de este último se puede aprender a manejar guiando paso a paso el cómo programar de manera orientada a objetos. Al tratar de explicar el funcionamiento de este programa, podemos dar un ejemplo de uso. Al intentar emular los objetos de cosas de la vida, las unidades lógicas de programación llamadas clases. ¿Existe algún método de aprendizaje? Algunos educadores del campo de programación recomiendan enseñar mediante explicaciones detalladas, guiadas paso a paso y con múltiples ejercicios resueltos para que el aprendiz, el estudiante o el alumno pueda tener conceptos visuales de cómo es la manera correcta de la elaboración de dichos programas. Ok, bueno, este pues es un esquema de la programación orientada a objetos, la cual se guía por definición, que es el estilo de programación que utiliza objetos de manera metafórica. Es caracterizado por encapsular cohesión, abstracción y poliformismo. La función crea un código reutilizable, usos prácticos, diseño de aplicaciones y programas informales. ¿De acuerdo? El discernimiento. Ok, este es un apartado. ¿Qué es un programa? ¿Qué, programa? ¿Qué programación considera usted que es la mejor? ¿La estructurada o la orientada a objetos? ¿De acuerdo? Aquí esta es una tabla comparativa entre programación estructurada y la programación orientada a objetos. La programación estructurada está diseñada para mejorar la calidad, claridad y tiempo requerido para el desarrollo de un programa de computadora. Recurre a 3 pilares fundamentales, los cuales serían la secuencia, la selección y la iteración. Mientras que la programación orientada a objetos está orientada a la innovación de la orientación de resultados, maneja el término objetos como una metáfora para la emulación de entidades reales y está basado en el mundo real para la resolución de problemas como tales. Bueno, bueno, esta es una pequeña opinión, la cual dice así. Bueno, a mi parecer ambos son muy importantes, ya que la tabla antes redactada, la comparativa, cada una de las programaciones orientadas se está ubicada a solucionar problemas de muchos problemas. Al no contar con conocimiento en el campo de programación y pues en su momento no entender como tal, yo le encontraba más uso o me parecía mejor la programación orientada a objetos, ya que esta me podía ayudar en el campo laboral, ya que en su momento estaba trabajando. Y bueno, ese es un pequeño comentario. ¿Por qué el lenguaje de programación? El lenguaje de programación C++ es adecuado para esta carrera de mecatrónica. ¿De acuerdo? Mi carrera de mecatrónica. Al tener una aplicación de usos muy extensos y variables, como son los usos de sistemas operativos de las bases de datos de navegadores web y de pasos muy sencillos como la impresión de pantalla de un texto prediseñado hasta el diseño de video gráfico, pues abarca demasiado y va a ser demasiado importante para mi carrera porque tal vez lo utilice para después. ¿De acuerdo? ¿Qué lo ha hecho tan exitoso? Al ser una expansión del lenguaje de C, C++ es un lenguaje de programación el cual es una expansión como tal y abarca todavía muchas más campos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo nace y por qué? Nace, bueno, fue creado aproximadamente en 1970 con el objetivo principal de escribir Unix, convirtiéndose en uno de los lenguajes más aceptados por los programadores. Bueno, pregunta si podríamos programar robots con este. En teoría se supone o se cree que sí es posible programarlos con C++, ya que están orientados en ampliar el campo de la robótica, ya que estos lenguajes, o más específico C++, son el código más usado. Dicho de otro modo, teniendo muchos beneficios secundarios, uno de los más conocidos, que es denominado como altamente transportable,
simple y con funciones extensas. O sea, en pocas palabras, a mi parecer y el de muchos autores en internet y, bueno, algunas notas que tuve, explican que sí es posible programar robots con este tipo de programación. ¿De acuerdo? Bueno, en teoría se supone que sí se debería de poder realizar. ¿Qué características posee de interés para mecatrónica? Al estar tan bien estructurado y ser tan usado por sus vastas capacidades, siendo posible dividirse en módulos independientes entre sí, pienso que es importante para esta carrera, ya que el ser ingeniero mecatrónico debe de implementar la programación de sus capacidades multidisciplinarias en el campo laboral. Sería un buen detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué es la estructura general que tiene un programa escrito en C++? Se caracteriza por tener una cabecera indispensable, la cual es main, y abre con paréntesis, el include, que es el archivo cabecera, la declaración de variables globales dentro de include, int main, que es la cabecera de función, el nombre de la función, sentencias de la función. ¿De acuerdo? ¿Qué componentes pueden ser usados en un programa en C++? Un programa en C++ está compuesto principalmente por main, declaraciones globales, funciones definidas por el usuario, comentarios para entender el programa. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la secuencia lógica de aprender a programar? La serie de pasos lógicos para aprender sin ningún tipo de conocimiento son saber en qué consiste el término de programación, elegir un lenguaje, registrarse a un curso u cursos varios, tener guías, leer libros acerca de, bueno, más bien, leer y escribir algunos programas sencillos para poder aprender a usar comentarios, mejorar el código de alguien más. Si es que yo me llegase a encontrar algún código, yo podré modificarlo para de este modo poder aprender. Mejorar, bueno, aprender a manejar más lenguajes. Esto es ya cuando termine de aprender un lenguaje, me puedo dar el lujo de irme a otros tipos de lenguajes. ¿De acuerdo? ¿Existe algún método de aprendizaje para CC? Bueno, para C++, perdón. Algunos educadores recomiendan para poder aprender a programar, es necesario definir la conceptualización del significado de este. Una vez entendido esto, podemos apoyarnos con ejemplos sencillos para poder entender cómo funciona y después instalar un compilador y con este hacer pruebas que sean propias o ajenas para entender cómo es que funciona dicho programa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un esquema del lenguaje de programación de C++. Nacimiento, nace en 1970-1972 por Brian Kernighan. Usos, desarrollo del sistemas operativos. Propósito, fue creado con el propósito de escribir Unix. Y las secuencias de aprendizaje son definir qué es, elegir el lenguaje, registrarse en un curso y practicar demasiado. ¿De acuerdo? ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos, bueno, es definido por el diccionario como el conjunto de operaciones matemáticas y sistemáticas que permite elaborar un cálculo con el propósito de resolver un tipo de problemas. En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos enfocados a solucionar un problema en específico. ¿Para qué sirven los algoritmos? En programación los algoritmos se encargan de ejecutar acciones de programas, es decir, encaminar al programa para solucionar el problema con el cual fue su propósito al ser creado el programa. ¿Qué características tiene? Son una serie de instrucciones secuenciales, una especie de cadena, es decir, es decir, es decir que va una detrás de otra, es decir que no avanza un punto si no ha sido solucionado o cumple con las características requeridas para poder avanzar. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios, ya que sin estos, no, por teoría no podría ser capaz de generar un programa, pero en el dado caso de que el programador sepa mucho o sea muy bueno, puede saltarse dicho apartado. No es recomendable, no, porque podría omitir algunos pasos y podría haber problemas. De que es posible programar sin el algoritmo, es posible. No es recomendable, no. ¿De acuerdo? ¿Cómo se diseñan y cuál es el elemento principal? Para diseñar un algoritmo esencial es seguir esta serie de pasos, lo cual deben de cada algoritmo Cada algoritmo debe de ser secuencial, preciso y ordenado y con
órdenes finitas. Es decir, que no puedo extenderme a un punto infinito porque yo lo voy a escribir y pues como tal no puedo. Todo algoritmo es caracterizado por obedecer la estructura básica del sistema, siendo identificado con entrada, el proceso y salida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué papel juega en la programación C++? Al ser de los pasos más detallados para resolver un programa, su papel es esencial, ya que sin los algoritmos el programa no podrá solucionar el problema para el que fue diseñado, o podría haber deficiencias o carencias dentro del programa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama su equivalente gráfico de un algoritmo? Sería el diagrama de flujo, el cual es más representado de manera esquemática o diseñada para la comprensión visual. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la metodología que se usa para diseñar un algoritmo? La metodología analítica, ya que este es un proceso que permite el nacimiento, más bien el conocimiento y la interacción con todo lo que nos rodea. ¿Ok? Bueno, un algoritmo es un software. Ok. Software, aquí hay unas pequeñas definiciones. Software es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar una determinada tarea, ejecutado con una computadora. Es todo aquello que no puede ser tocado como tal. Y el algoritmo es una serie de operaciones matemáticas, las cuales tiene como motivo de resolver un problema. Un algoritmo puede ser ejecutado por un ser humano, ¿de acuerdo? Bueno. Con la información antes otorgada, podemos decir que un software no es un algoritmo, aunque funcionen con las mismas bases. Como tal, para este punto, creo que sí es un software, un algoritmo, porque no es algo que puedas tocar como tal y tienen las mismas bases. Entonces, a mi parecer, sí es un software. ¿De acuerdo? ¿Qué es la lógica de programación y cómo se obtiene? La lógica de programación es un conjunto de unidades que sustituyen entre sí un mismo contexto, ya que cumplen con las mismas funciones. Dícese de otra forma de palabras, la lógica de programación se basa en cumplir una o varias funciones con el fin de resolver un problema señalado. Se obtiene mediante el seguimiento del siguiente diagrama. Programa igual a lógica más control. Donde lógica determina las soluciones producidas por el control, es la forma alternativa de ejecutar la lógica. Se obtiene mediante los siguientes pasos. Pensar en una manera de resolutiva, ser cambiante para adoptar una idea o una actitud de alguna acción mediante argumentos. La práctica, estructura de datos logarítmicos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos algoritmos. El primero sería un algoritmo de la amistad, el cual funciona de la siguiente manera: hacer la llamada a la casa, si es que contestase o no, deja un mensaje, espera a que devuelva la llamada. ¿Ok? Si es que llamara, pudiéramos hacer la siguiente pregunta: ¿quisieras compartir una merienda conmigo? Esperando la respuesta, podemos decir si es sí, podemos cenar juntos, y si es sí, amistad. Si no es, si nos dan una respuesta a no a la merienda, podemos debatir con disfrutarías una bebida caliente, esperar la respuesta, sí, té, café, empezar una amistad. No rebatir y volver al principio. ¿De acuerdo? Así es como funciona. En el caso número 2, este es un poco más sencillo, el cual funciona como una lámpara funciona. ¿Está enchufada? No. Enchufarla, sí, o si no, reemplazar el foco. Foco fundido, no, cambiar la lámpara. ¿De acuerdo? Ese es un poco más sencillo. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía de mi documento, de donde solicité la información. Bueno, esto sería todo